Ok, para empezar, lo primero que necesitamos saber es la simbología para diferenciar entre una pila y una batería. Recordemos que esta simbología para una pila tenemos carga positiva y una carga negativa, y observan que tenemos dos rayitas, ¿no? A ver, donde el signo positivo determina lo que es el potencial alto o el polo positivo, y el negativo pertenece o significa el potencial bajo o polo negativo. En una batería viene siendo casi igual, solo que el polo positivo y el polo negativo lo tienen aquí de forma plana. Y en este caso, pues el símbolo de una batería tenemos que el potencial alto es positivo, tiene dos rayitas, y el potencial negativo tiene pues dos rayitas. Entonces hay que diferenciar lo que es una pila y lo que es una batería. Pues como en todo material, pues se presentan lo que son resistencias eléctricas o resistores. Aquí varios ejemplos de lo que son resistores. Generalmente en los ejercicios de circuitos eléctricos utilizamos las resistencias de esta forma, que es la forma americana, y las alemanas, que se representan de esta forma. Los tipos de resistores que tenemos fijos, por ejemplo, las que más utilizamos en los circuitos eléctricos son estas: los resistores de empaquetado tipo axial. Tenemos los filamentos de un foco, también eso es un resistor, o resistores de cerámica, o las mismas luces LED son resistores. También variables o de potenciómetros, por ejemplo el potenciómetro y variable de energía. Eso lo vamos a ver en otros tipos de ejercicios, pero el más común, el que utilizamos en los circuitos eléctricos, son resistores de empaquetado tipo axial. Este es el que representa esta resistencia. Así se vería de forma analógica lo que es un circuito, donde aquí tenemos su bombilla, nosotros la representamos como una X la bombilla. La pila ya sabemos que son dos rayitas, puedo determinar o diferenciar automáticamente que es una pila y no una batería. El interruptor del circuito pues lo representamos así, de esta forma, y la carga o la posición de la carga, ¿verdad? En qué sentido va, ¿no? Las baterías o las pilas impulsan cargas eléctricas a través de el conductor o el cable conductor. Existen cables conductores muy buenos y otros cables conductores muy malos, y eso lo veremos más adelante. El tipo de resistencia va a depender de la calidad del material del conductor que esté construido, es decir, qué tipo de material de conductor es, oro, plata, etcétera. También depende de la longitud de ese conductor, del área transversal de ese conductor y de la temperatura. En resumen, la resistencia, la calidad de la resistencia de un circuito va a depender de 4 factores: 1, el tipo de material; 2, la longitud de ese conductor; 3, el área transversal; y 4, la temperatura a la que está expuesta. En este ejercicio observamos que hay una resistencia de 6 ohmios, hay un voltaje de 20 voltios. En este caso, pues por la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Al despejar la intensidad, pues es igual al voltaje sobre la resistencia. Como el voltaje está en voltios y la resistencia en ohmio, la unidad que se forma entre voltios y ohmio es el amperio. 30 entre 6 igual a 5 amperios. La intensidad pues de este circuito de 6 de resistencia y 20 de voltio
pues es igual a 5 amperios. Ok, chicos, en el ejercicio dice determine la resistencia equivalente y la intensidad con que influye la corriente eléctrica en cada una de las ramas del circuito. Si observamos acá, recordemos que esto es una batería, ¿verdad? Aquí tenemos el voltaje de 18 voltios y el amperaje. Aquí tenemos las resistencias y las intensidades. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de reducir esa resistencia en una sola, para después encontrar las intensidades en cada una de las ramas. Veamos. Me dan como dato que la resistencia 1 es 0.6 ohmios, la resistencia 2 1.5 ohmios, la resistencia 3 2.2 ohmios y el voltaje de 18 voltios. Lo primero que vamos a calcular es determinar las resistencias equivalentes. ¿Y cómo calculamos las resistencias equivalentes? Bueno, sencillo. En este caso, pues vamos a encontrar las resistencias totales. Y como el circuito está en paralelo, entonces decimos 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Hacemos las sustituciones pertinentes. Decimos que 1 sobre la resistencia 1 es 0.6 ohmios. 1 sobre la resistencia 2 es igual a 1.5 ohmios. Y 1 sobre la resistencia 3 es igual a 2 ohmios. Entonces tenemos que la resistencia total. Ok. Resolviendo, haciendo los cálculos, aquí tendríamos 1 sobre 0.6 ohmios más 1 sobre 1.5 ohmios más 1 sobre 2 ohmios. La respuesta en este sentido es igual a 17 sobre 16. Pero ese 17 sobre 16 lo vamos a invertir. En este caso tendríamos entonces que 6 entre 17 es igual 6 sobre 17. Esto nos da igual a 0.3529. Pues ya tenemos, al sumar todo esto en la calculadora, esto nos da a 17 sobre 6. Aplicando el inverso, tendríamos que la resistencia total es igual a 6 sobre 17, que esto nos da aproximadamente a 0.3529. y listo. Esta es la resistencia total de estos circuitos en paralelo. Bueno, sabemos que por la ley de Ohm la intensidad de la corriente es igual al número de voltaje entre el número de la resistencia. Las unidades de la intensidad es igual a voltios sobre ohmio, y voltios sobre ohmio, eso me da igual a amperio. Pues esta intensidad la vamos a calcular en cada una de las resistencias que conocemos. Entonces esto sería que la intensidad 1 es igual a ¿qué? Pues a el voltaje, que es de 18 voltios,
sobre la resistencia 1. En este caso, mi resistencia 1. Este es igual a 18 voltios sobre la resistencia 1, que es 0.6 ohmios. Y dividiendo 18 entre 0.6, esto nos da 18 entre 0.6, esto nos da igual a 30. Entonces estamos hablando de que esto es igual a 30 amperios. La intensidad 2 es igual pues al voltaje dividido entre la resistencia 2. El voltaje no cambia. La resistencia 2 en este sentido es igual a 1.5 ohmios, y 18 entre 1.5, esto nos da igual a 12, esto nos da a 12. Por tanto, esto es igual a 12 amperios. La intensidad 3 es igual al voltaje dividido entre la resistencia 3, el 18 voltios sobre que resistencia 3, que es igual a ¿cuánto? A 2 ohmios. 2 ohmios. Y 18 entre 2, pues es a 9 amperios. De allí que entonces podemos encontrar la intensidad total de la corriente. Y en este caso sería pues resistencia 1 más resistencia 2, intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Por tanto, la intensidad total sería ¿cuánto? Serían 30 amperios más 12 amperios más 9 amperios. Por tanto, la intensidad total es igual a 30 más 12 serían 42 más 9, 51 amperios. 51 amperios. Y esto es la intensidad total de la corriente, que nos da igual a ¿cuánto? A 51 amperios.